Parceros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Metalero Press. Hoy con un invitado de carácter nacional, con una factura metalera muy interesante, muy amplia en su gama sonora. Y pues nada más y nada menos la banda Ramera, aquí en voz de su líder y pues representante principal, Andrés Bernal. Buenas noches, Andrés. Juan, buenas noches. Saludo a toda la audiencia de Metalero Press. Buenos días, buenas tardes para los que lo estén viendo y nada, un gusto estar acá acompañándolo. Pues Andrés, hemos visto o más oído en Ramera una tendencia o una propuesta mm, que tiene evidentemente una inclinación muy grande hacia el metal extremo basado casi que en el thrash, pero creo que encerrarlo en una sola categoría, en este caso digamos thrash, sería un poco quedarse corto, porque sé que es una gama amplia de sonoridades. En algún momento creo que me refería a ello como un paisaje sonoro también que se da en torno a las canciones y a la obra en general. Entonces, sé que tiene mucho por decir en ese contexto porque también tiene una tendencia a mirar muchos horizontes musicales. ¿Cómo definiría el sonido y el concepto sonoro musical de Ramera? Uy, Juan empezó con una buena pregunta. Yo diría que, bueno, con el paso del tiempo lo he ido definiendo, pasé como a hacer inicialmente thrash, pero con una influencia muy grande del punk. De hecho, Ramera inicialmente la idea era hacer una banda de punk, no hacer metal, pero yo ya venía a hacer otras bandas y trabajar en otras bandas, que pues más adelante hablaremos de eso. Entonces yo diría que por el momento yo me definiría como un trash black o un backend, que también podría estar por ahí en esa onda, con tintes un poco de hardcore punk, pero pues digamos que más buscando como un sonido orientado hacia el metal y no tanto como a sonar crossover o este tipo de bandas como que suenan un poco más alegres, sino que lo mío sonaría un poco más oscuro en ese sentido. Entonces sí, yo creo que en conclusión lo definiría como un trash black con tintes bien esenciales de las primeras olas del hardcore punk de los ochentas. Tengo entendido que el proyecto, digamos que empezó hace ya bastante tiempo, pero tomó esta forma de ramera más bien de manera reciente. Si no me equivoco, antes estaba bajo el nombre de Ultra Kill y digamos que buscaba otro tipo de cosas. De pronto, ¿cómo fue ese inicio y cómo al final se define ramera como una one man band en este caso y con el concepto y con el nombre y lo que conocemos actualmente? Ok, sí, esa es otra buena pregunta porque finalmente nunca me han preguntado acerca de esto y es que hablar de Ultra Kill también es hablar un poco sobre quién soy yo. Y fue como la banda que creé a finales de mi colegio, como finales de 2010, 2011, cuando me estaba graduando, que creé con algunos compañeros del colegio. Con esa banda como que, pues la típica banda que uno tiene con sus amigos y quiere crecer y sonar y tocar en todo lado. Ahí estuve tocando con varios compañeros que hoy en día tienen bandas que están sonando, entre ellos está Hanner Roles, que está con Tumulario y que tiene otros proyectos como Bloody Nightmare. Esta banda Ultra Kill, digamos que duró alrededor de 4 o 5 años, si mal no estoy. Sin embargo, de esta banda no pudimos dejar nada grabado, más que un demo que suena muy sencillo, con un sonido muy visceral. Y de este demo dejamos dos canciones. Bueno, dejamos más canciones, pero yo recogí dos canciones de las que estaban ahí. Una vez la banda se acaba, siento que pues cada integrante empezó a formar su propio camino musical. Hanner creó Tumulario, Sebastián, otro chico que estaba ahí, empezó a experimentar con la música colombiana. Camilo, que era el vocal, empezó a experimentar, creó una banda de death metal ulterior. Y finalmente yo quedé con la banda. Yo intenté rehacer la banda, pero pues crear bandas es muy difícil, la gente es muy impuntual. eh, no solamente en los ensayos, sino que impuntual en el ritmo de trabajo. Entonces a mí eso como que me desmotivó mucho y como que tuve un punto de quiebre en ese momento de mi vida con el metal en general. Me alejé un poco del metal, de la escena, porque yo era de los que iba cada 8 días a un concierto, a un toque, y me alejé un poco porque estaba también un poco saturado pues, del metal en sí.
digamos que en ese tiempo pasaron un par de años y de alguna manera el metal siempre estuvo en mí, así me alejara y llegara a otras músicas. Yo creo que por eso me acerqué un poco al hardcore punk, al hardcore en general. Y igual, pues como que nunca pude desprenderme del metal, esa fue como mi condena, por así decirlo. Y tiempo después, pues escuché una banda que se llama Primer Régimen de acá de Bogotá, que es como una nueva ola de punk contemporáneo. Y bueno, y entre esas otras bandas escuché a Final, escuché a Muro, que fueron bandas que como que me detonaron la cabeza y dije, yo quiero hacer algo así. Entonces yo ya hace tiempo venía con la idea de crear una banda, pues con este nombre de Ramera. Dije, pues suena punk, suena fuerte, suena conciso y es una sola frase, es lo que estoy buscando. Y decidí crear Ramera. Lo decidí hacer solo también porque para ese entonces, que fue 2019, yo me había quedado sin empleo y estaba pues con el tiempo, digamos que de alguna manera mis papás me permitieron como que, bueno, tómese un tiempo, busque trabajo, pero pues mientras buscaba trabajo no sabía qué hacer y me puse a hacer unas canciones. Creé 5 canciones como tal, bueno, creé un montón de canciones, pero al final escogí 5 y decidí añadir 2 canciones que ya tenía con Ultra Kill, pues finalmente Ultra Kill era en teoría mía. Pero pues no quise como que tomar el nombre de la banda porque también había como un respeto a los ex compañeros, quería volver a empezar, como que tomar un tiempo y decir, bueno, esto es un punto nuevo y darle vuelta a la página. Pero cogí esas 2 canciones que fueron Bullet Rifle y Rain of Doom, que estuvieron en el primer álbum, que fue Anarquía y Destrucción. Esas son las 2 canciones que hay en inglés y las otras 5 fueron canciones pues que hice yo y las otras 5 son en español. Y nada, digamos que en 2019 como tal nace la idea de Ramera, nace en mi cabeza. Trabajé mucho, digamos, en el tema musical, después ahorrando para poder grabar, buscando los sellos, las personas que me estaban colaborando con todo esto. Y el álbum que aquí lo tengo, que es este Anarquía y Destrucción, como tal sale en 2021 en una versión digital. Después, pues si quieres, eso te lo cuento después, pero ahí después pasaron algunas cosas que fueron sumando a lo que hoy es la trayectoria de Romero. Sí, pues yo creo que ahí Andrés abrió de una vez la puerta a un tema que inevitablemente tenemos que tratar y es el álbum Anarquía y Destrucción, este álbum que sale en 2021 precedido de unos singles, uno de los cuales creo que tiene mucho que ver directamente con el nombre de la banda, que es Iglesia Ramera, y que creería yo pues que eh, el nombre de la banda tiene mucho que ver con esta apostasía hacia el catolicismo y cristianismo, porque también es muy evidente en la simbología y la iconografía utilizada. Antes de entrar un poco en materia de canciones, me gustaría que habláramos un poco de la portada de este álbum, un ejercicio que hace mucho mi compañera Marcela, que hoy no pudo estar, y es una portada que inevitablemente lo va a vincular con un recuerdo del cine de terror medianamente clásico, ochentero, finales de los 70, películas de Estados Unidos, donde incluso la tipografía está un poco pensada, o por lo menos a mí me lo parece así, hacia ese concepto. Entonces, un poco, y que es un elemento que vamos a ver después en My Night Funeral, pero me gustaría saber primero, qué tan alejado puedo estar o no de esa percepción del cine de terror. Y segundo, qué inspiración hay y qué concepto detrás de estas portadas y de esa manera de transmitir lo gráfico. Ok, no, está supremamente cerca de lo que yo también pensé, el cine o el cine clásico de terror, como estas portadas clásicas ochenteras, que influenciaron a bandas como Dead o que influenciaron la segunda y tercera ola de la Bay Area del trash, pues también me estaban influenciando a mí, digamos que en ese sentido estético, el trash americano juega un papel importante en mí y algunas bandas de Alemania como Risk también han jugado un papel importante, entonces definitivamente yo quería hacer algo como esas bandas que siempre me inspiraron cuando yo estaba en Ultra Kill. El trabajo lo hizo esta chica Shoot Human, que ahorita trabaja con bandas increíbles. Ella realizó el arte, estuvimos ahí como que tuvimos incluso una discusión porque en algún punto yo tenía un montón de ideas y ella tenía otras y como que al final no lográbamos conectar. Finalmente yo le dije como no, pues finalmente haz lo que quieras con el arte, pero como que conserva la estética de que yo quería una chica. Pero algo que sí le quise puntualizar fue que no quería que la sexualizara, no Ujú. quería que sexualizara la imagen de la mujer, no quería como atributos que, pues que
finalmente no estaba buscando con mi banda, y más bien como una estética un poco más orientada como al anticristianismo y como a la blasfemia. Entonces salió de esta idea, pues salió ese arte increíble. Y bueno, ahorita que estabas hablando también, estos días estuve revisando la entrevista que hiciste con él de Soquendo y de alguna manera siento que también tengo mucha influencia pues, del metal colombiano, de alguna manera, de bandas como Wistrap y de lo que mencionaba Alex en algún punto de lo que es el ultrametal. Digamos que hay cositas que también trato de coger de eso. Yo sé que como banda bogotana tal vez no me puedo autodenominar ultrametal, pero pues sí siento que tengo alguna influencia de como esa visceralidad, de buscar esa blasfemia y bueno, de tener un sonido detonante y que suene grande y poderoso. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Creo que en esa relación que hay como con Witch Trap, un thrash metal, digamos que bien colorido en las ejecuciones de la guitarra, pero que no deja de lado esa pesadez y esa velocidad, casi que también esa vinculación al punk, inevitablemente, que en este álbum está más que claro. La canción Comandos de Guerra es una de las que más me ha llamado la atención, no solamente por la música, sino por la letra. Me gustaría citar un fragmento que dice, ídolos caídos, pueblos bombardeados, panteones en ruinas, bastardos fusilados, comandos de guerra, esclavos desangrados, pobreza y miseria, niños mutilados. Vamos que una imagen bastante fidedigna de lo que uno casi que puede ver hoy en día en los tiempos donde se supone debería haber un poco más de estabilidad política, pero bueno. Comandos de Guerra, me gustaría que habláramos un poco sobre esa canción y si de pronto hay una intención más que de retratar la guerra, de protestar contra ella o de tomar alguna posición al respecto, o más de retratarla. Sí, esta canción cuando la hice pensando un poco en que la persona que está narrando la canción es un guerrillero, por así decirlo, que es víctima también de la violencia, del conflicto armado, pues sobre todo en Colombia. Yo creo que finalmente todos los que crecimos viendo televisión, noticias de bombardeos, de alguna manera como colombianos también somos víctimas del conflicto armado, porque todo lo que vivimos siempre fue negativismo, bombas. Entonces, de alguna manera, pues eso sí o sí nos ha influenciado. Eso sumado a que hay bandas como Masacre que indudablemente me han influenciado. Y bueno, pensándolo en ese sentido, pensaba que yo era el guerrillero, ¿sí? Quería como que tomar otro orden en la canción, no siempre narrarlo como desde el espacio, y que soy un ente y hablo de la guerra, sino que quería pensar que yo era esa persona que no tenía ni puta idea de por qué estaba luchando, porque muchas veces pasa que son personas que son reclutadas y no tienen ni idea de por qué están ahí. Entonces quería narrarlo como desde esa perspectiva. Me influencié mucho también de la canción Imperio del Terror de Masacre y digamos que me quería acercar un poco a ese tinte como político que ellos manejan ahí, como pues muy de la guerra, muy orientado como bueno, a ese metal que solo sabe hacer masacre así de visceral. Y pues también en esta canción, no lo mencionaste, pero acá participa una de las bandas que más me ha influenciado, que es Dino, de Primer Régimen, quien fue, pues hace una segunda voz y hace un featuring conmigo, hay una colaboración. Y el baterista de este álbum, que me colaboró, es Santiago González, que también es el baterista de Primer Régimen. Entonces, de alguna manera, Primer Régimen es una banda ultra política, pues son bien políticos. Entonces, quise, pensé que era la canción ideal para que ellos estuviesen ahí en esta canción en específica, porque era la canción que más, pues, hablaba como el conflicto, la guerra, y creo que quedó bien. Claro. Además de Imperio del Terror, también creo que podría haber una influencia de Sepulcros en Ruinas también por ahí muy De hecho, Iglesia Ramera tiene una influencia muy grande en Justicia Ramera, ¿no? en De justicia alguna realmente. manera yo quería dar como una respuesta o una continuidad a esa canción. Digamos que yo en mi imaginación, ¿no? Porque finalmente cada quien lo interpreta o lo acoge, pero yo sí quería jugar con eso. Ujú, ujú. Quiero hacerte una vez un puente acá porque me va a dar paso a varias preguntas con una obra que mencioné que es My Night Funeral, que es esta que tengo acá, el EP posterior al álbum Anarquía y Destrucción.
Es un EP que consta de 5 canciones, eh, y que son de alguna u otra manera una exploración muy interesante, y acá sí que se juega esto del paisaje sonoro. De hecho, pues en algún momento escribí una reseña sobre este trabajo y empezaba diciendo que en la introducción 1440 se hace pues claramente un paisaje en el que el piano toma un papel preponderante y en el que casi que se escenifica un montón de cosas. De hecho algunos lo definirían como esos intros épicos que tienen algunas bandas también, y inmediatamente se desata un infierno con Infernal Medieval Night, donde ahí yo puedo ver una cosa interesante, y es un cuidadoso balance entre la agresividad, la velocidad del punk que se va a mantener a lo largo de todo el álbum, pero una ejecución muy cuidadosa, sobre todo en la guitarra. No solo la ejecución, sino muy limpias las frases agudas y demás. Entonces, empecemos un poco por ahí, cómo se da el salto sonoro, si lo hay, sí, porque sí lo hay, creo yo, entre Anarquía y Destrucción y entre Midnight Funeral. Listo. Entonces, yo quisiera como retomar más o menos desde que lancé la anarquía, que fue como el aprendizaje. Ujú. Entonces, lancé la anarquía y destrucción, se acercaron a mí unos sellos, conocí algunas bandas de Polonia que me influenciaron, una banda que se llama Krudnik, que siempre utiliza muchos intros en sus canciones. Yo quería hacer algo así, entonces como que me alimenté mucho de ese sonido, empecé a escuchar otras bandas europeas que también estaban sonando increíble, escuché Hell Reaper, que también es una one man band, y indudablemente me ha influenciado, pero también me he dado cuenta que uno tiene que aprenderse a escuchar a sí mismo y a su música. Y creo que esto me deja también un poco Midnight Funeral y Anarquía y Destrucción, porque finalmente hay canciones en Anarquía que hoy digo que fueron muy ambiciosas y de pronto no logré lo que estaba, como ese peldaño que yo estaba logrando. Y entonces en Midnight Funeral sí como que intenté llegar ahí. Quise darle un color un poco más sombrío, un poco más cercano como al black, acercándome también un poco al speed, influenciado un poco por bandas como Hell Reaper, como Great, como Enforced, que también hacen pues un sonido un poco más rápido, pero también tomo influencias de otras bandas. El intro en particular, este 1440, lo hago pensando en esta banda, en una banda alemana que se llama Risk, que tiene un EP que se llama Ratman, que es de ahí es que cojo mi seudónimo. Y ese sonido como de alcantarilla, como de película ochentera, de terror clásica, como de misterio, lo trato de imitar y de alguna manera hacer algo así. Yo sé que en Colombia no se han hecho muchas propuestas de intros así porque estaba muy pendiente. De pronto, War Trashed alguna vez intentó hacer eso en el intro de Nightmare of Violence. Y de alguna manera, pues nada, repercutir un poco y hacer un honor a esos intros ochenteros que tanto me gustan y, y empezar a atacar sutilmente con ese intro para después empezar con un piano, empezar a meterle guitarras y que suene un poquito épico. Yo me imaginaba un poco como de una tormenta eléctrica, estruendos, algo épico, para que después entre esta canción Infernal Medieval Night, que está muy influenciada en Kraken, en particular en Aves Negras y en Escudo y Espada, para con ese ritmo como tiruriruriru, algo así, para que empiece de una vez ataque y poco a poco ir construyendo como ese sonido particular de este P. Obviamente, las canciones que siguen posterior, pues son un poco más ofensivas, más el tupa tupa tradicional. Y pues quería como una manera empezar así como ir llevando a la audiencia poco a poco para después soltarla en ese caos que viene siendo Midnight Funeral y Metal Punk. Me gustó mucho ese apunte sobre la influencia un poco de Kraken y de algunas canciones ahí del maestro Hugo Restrepo, que de hecho recientemente le subieron una entrevista buenísima en la que hace una cantidad de revelaciones, eh, pues, muy, muy, muy interesantes. Mm, y me da pie a una pregunta, Andrés, y es el proceso de composición suyo. Ha mencionado 2 cosas fundamentales. La primera, aprender a oírse a uno mismo, aprender a oír y a conocer su propia música, su propio sonido, incluso su propio tono, que no es lo mismo, y eso sí que es importante. Y segundo, creo que ya en varias ocasiones ha mencionado una cantidad de referencias específicas. Risk, Kraken, Primera Wish, Frontera, bueno, eh, primer entre otras.
Entonces, creo que hay dos elementos fundamentales, el aprender a conocerse a uno mismo y el ver y el tener unas influencias claras. ¿Cómo se da esa combinación de factores a la hora de componer? ¿En qué momento compone? ¿Cómo se da esa salida de creatividad por parte suya? Bueno, yo creo que eso también va muy ligado a la vida en sí, o sea, indispensable como a la vida laboral, por así decirlo. Y es que cuando tengo momentos de tiempo, obviamente cojo mis guitarras y empiezo a camellar. Tiempo me refiero que estoy sin camello o puedo trabajar desde casa, como que ahí puedo aprovechar y empezar a meterle duro la ficha. Cuando digamos ahorita que estoy camellando es un poco más limitado el tiempo que tengo, sin embargo, entonces también trato de trabajar como en letras, en referentes que me gustan, digamos, hay veces cojo referentes que pues que ni me imagino, o sea, una vez tomé como referente para una letra a José Luis Perales, que dice que Mm, pasa, esa canción que pasará mañana, y como que tomé cosas de sus melodías, también he tomado cosas de Kraken, como en sus melodías, y también tratar de llevar mis gritos acercándome a eso, a la melodía, porque también, pues siempre he sido un fanático de la melodía en sí, en las voces, y obviamente pues de la rudeza. Ya como tal del proceso de composición, yo trabajo con tal como con Guitar Pro, creo que es un programa que la mayoría de metaleros conocemos. En este programa pues generalmente inicio con una guitarra, con un riff o puede ser el bajo, y ahí voy buscando como un sonido, también muchas veces como que cojo una canción que me ha influenciado mucho. Ahorita, por ejemplo, como, no sé, por un tip no, como a modo de chisme, les podría decir que estoy muy, o sea, tengo una canción de Power Trip que en mi cabeza, que no sale de mi cabeza, de Harness Nest, y digamos que entonces tomo esta canción y empiezo a tocarla yo en mi guitarra y después empiezo a buscar como, bueno, de acá podría yo, a mi sonido, adaptándolo a mí o a lo que soy, o a Ramera, empezar a camellarle de esta manera, y empiezan a aparecer los riffs y ahí como poco a poco voy como que componiendo, buscando la batería donde va a pegar mejor, qué influencias me van a servir más. Digamos que este riff suena bien acá, pero sonaría con un tupa tupa bien o una parte más tranqui. Y así voy alimentando pues la creatividad, el sonido. Yo muchas veces pienso, digamos que yo no soy baterista, creo que es el instrumento que más me cuesta, pero pues me influenció mucho el mundo en general, o sea, yo puedo tener a Lombardo en un momentico y tomar un pedacito y una batería Slayer y empezar a jugar y hacer figuras, a ver qué pasa, experimentar un poco con ese sonido y obviamente adaptándolo y respetando muy bien la esencia de lo que es el metal y ya mm. buscando que suene lo mejor posible. Cuando uno está, digamos, en un proyecto así, One Man Band, en ese momento, pues y creo que tiene un montón de cosas adicionales, como usted lo menciona, y hay que familiarizarse un montón con las herramientas, digamos, informáticas, tecnológicas, para tener un poco ese respaldo sonoro y de composición. Mm, de pronto, entre esos años de Ultra Kill en que trabajaba de una manera más grupal, entre comillas, análoga, a esa transición, a esa metodología, pues, de hacer las cosas. ¿Qué cosas cree que ha aprendido nuevas, que sean valiosas, que incluso todo el que hace música debería de pronto aprender un poco porque le serviría mucho? Sí, finalmente yo soy músico empírico, o sea, a mí me preguntan cosas técnicas de la música y yo quedo hecho un 8, o sea, me confundo. Sin embargo, es como aprender lo esencial del programa, que es una negra, que es una redonda, los tiempos, el tempo, llevar bien, digamos que saber respetar ciertas estructuras, no salirse. Eso obviamente uno lo va aprendiendo con los años, con el mismo oído que se va desarrollando. Incluso yo siento que aún me falta muchísimo, sin embargo, a veces digo que también hay cosas que la misma ignorancia me pueden aportar, como que el afán de imitar algo puede salir algo increíble o que yo considero increíble. Entonces, trato como de alimentarme siempre escuchando otras bandas, incluso otras bandas de otros géneros, y nada, camellarle ahí supremamente duro. Eh, o sea, ser muy juicioso con los instrumentos, no como que pensar que el bajo es el más fácil, muchas veces la gente lo piensa así, entonces simplemente empiezo a repetir las guitarras que me estaba pasando en algún punto. Es como que ponerme muy juicioso a pensar el bajo también, una línea Ujú. y decir cómo puedo alimentar la canción de esta manera. Finalmente, creo que mi único propósito en sí ahorita mismo es la canción,
las canciones en general. Y nada, siempre metiéndole duro y muchísimo amor al proyecto y a cada canción. ¿Y actualmente está componiendo o está un poquito más enfocado en de pronto impulsar lo que ha salido de Ramera, que por cierto recientemente se conocieron ediciones en vinilo, vale la pena destacarlas, muy bellas, muy bonitas, Por acá están, ahí están. Y para los que supongo que estén hay disponibles algunas para la venta todavía, ¿no? todavía, Dale. todavía quedan algunas poquitas, pero al que esté interesado, que me contacte y con mucho gusto hablamos. Sí, ahorita mismo estoy trabajando en nuevas canciones, tengo dos temas nuevos. Sin embargo, no, o sea, la intención mía es lanzar un álbum. Sin embargo, también hablé con una banda italiana, a ver si se podía trabajar en un split. Entonces, estoy mirando a ver qué podría pasar si se da el split con esta banda y quisiéramos buscar una banda de Asia también, como dejar ahí algo. Si no se da, pues entonces trabajar desde ya en el álbum y obviamente pues esto es lo difícil de ser una one man band, que tienes que dividirte, hacer un poco de todo, hacer un poco de publicidad, digamos que puede que a veces no sea muy fuerte, moverme en redes, estar pendiente de los clientes, estar pendiente del sonido, de la imagen, entonces siempre camellando en algo de la banda y bueno, siempre hay algo de ramera, o sea, me escriben, oiga, reunámonos y hacemos un trade, o de otros países que a veces me escriben como escuché la banda y me gustaría adquirir productos. Entonces, como que buscar la manera de llegarles, también estar contactándome con los sellos, estar también pendiente de las redes sociales. Entonces, siempre es un poco desgastante, pero pues obviamente se hace con el mayor compromiso posible. Ahí me surge una duda inevitable. Menciona mucho, digamos que cierta cercanía con las audiencias a través de las redes sociales, a través de todo esto, pero creo que ni siquiera podemos hablar de cómo es Ramera en vivo, porque Ramera en vivo todavía no la hemos conocido, digamos. De momento ha sido discografía en estudio. Eh, para los que de pronto quieran saber en qué momento podrían llegar a ver a Ramera en vivo, ¿existe esa posibilidad o está pensada para hacer un proyecto de estudio y de música grabada? Sí, existe. De pronto, si hay algún organizador que está viendo esta entrevista y se anima, pues que me contacte y si hay como que una buena propuesta, pues finalmente lo haría sin ningún problema. Obviamente estaría dispuesto a armar la banda, pero por el momento no es algo que me obsesione. Finalmente creo que a veces tocar por tocar no suma. También creo que ahí planteo mucho la pregunta a los que estén escuchando esto, es para ustedes cómo se forma una banda, porque finalmente una banda siempre se forma como te juntas con tus amigos o conoces al amigo del amigo, se reúnen en un ensayo, empiezan a tocar, van con covers, empiezan a componer, pero yo creo que así esa no es la única manera de crear una banda. Yo creo que la manera en que estoy llevando Ramera es una manera muy, muy honesta y sobre todo muy diferente y buena de llevar una banda. He estado centrándome en redes sociales porque finalmente la gente está consumiendo redes sociales, es inevitable. Yo soy producto, o sea, yo de alguna manera también soy de los que consumo música en Spotify, en SoundCloud, en YouTube. Entonces, trato de enfocarme mucho en estas redes. Digamos que ahorita sé que el mundo está orientado a Spotify. Estoy tratando de orientar a Ramera en Spotify y pegarle duro. Así mucha gente se queje y muchos radicales digan como así no es, pues finalmente cada quien tiene su visión. Creo que Rameras va bien. De hecho, he estado mirando estadísticas y me escuchan a mí más que a bandas que han estado en Rock al Parque. Entonces, finalmente ahí yo planteo la pregunta como de, bueno, entonces, ¿cómo se crea una banda? Las escuchas que tuve el mes pasado, por ejemplo, la ciudad que más me escuchó fue en Copenhague y después venía a Bogotá. Entonces uno se da cuenta que hay maneras de llegar muy lejos y no existe solo una manera de ser una banda local, sino que se puede hacer una banda sólida, una banda fuerte, que tenga un buen sonido, de alguna manera digital, pero que esté llegando a lugares lejanos del mundo. Y quién quita que más adelante me inviten a tocar en otro país y que el debut de Ramera no sea en Colombia, sino que fuese en otro país. Ese punto es interesante. La mayoría yo sé que el comentario puede sonar quizá un poquito polémico al principio, pero dentro del metal colombiano, por motivos además muy entendibles, se enfatiza mucho en la importancia de lo nacional
casi llegando a volverse un poco localista Sí, el asunto. Se entiende la importancia de tener un metal nacional y demás, soy defensor de ello, pero creo que por lo mismo a veces se puede llegar a ser un poco localista y, y muchos consideran que, por ejemplo, el hecho de tocar en el extranjero es algo que debe llegar con los años, pero nunca ser un debut, por ejemplo. Eso sería casi ser, casi que una blasfemia, pues, para algún purista, pues, que no esté de acuerdo con ello. Pero pues creo que ese tipo de barreras o de preconcepciones también habría que repensarlas un poco. No tiene por qué ser es tan exacto. esquemático. Sí, sí, no, o sea, no hay un orden, no hay un orden específico, ¿sí? No hay un santo grial del metal. Estoy seguro que cada quien puede hacer las cosas como se le dé la gana y si lo hace bien, con mucho juicio, lo puede lograr. Y creo que con Ramera es todo así, juicioso, viendo otros referentes en el mundo como Hell Reaper, que pues finalmente es un man en su habitación que empezó a crear canciones y mire dónde va, o sea, siendo con uno de los mejores sellos de metal underground del mundo, haciendo giras europeas, y finalmente son cosas que se van dando, ¿sí? Yo siento que en algún momento cuando creé Ultra Kill, cuando era un poco más joven, pues sí sentía una obsesión por tocar en vivo. Y es como el fanatismo y esas ganas de expresar tu arte, pero finalmente creo que pues con el material físico que tengo acá, con las vistas que he visto que hay en redes sociales de las canciones, con los mensajes que a veces me llegan de fans de otros países, eso me da a mí como que el suficiente, la fortaleza como para continuar y seguir adelante. Y obviamente, si llega en algún momento una propuesta buena para que Ramera se presente en vivo, pues con gusto la estudio y miro si es posible, pero no hay afán. O sea, realmente tocar por tocar creo que a veces puede ser un paso atrás, porque finalmente si la banda no le... siento que si tú tienes una banda y no sé, no tienes música en vivo o no tienes música como tal creada, y vas a tocar, pues a muy pocos en realidad le vas a interesar, ¿sí? Finalmente lo bueno es crear como una fanaticada, así sean poquitos, ir poco a poco construyéndola y ya más adelante si hay un toque, seguramente dos, tres personas de esas pueden estar interesadas en llegar al evento y apreciar la banda pues con una visión un poco más objetiva y real de lo que es mi proyecto. Bueno, Andrés, de lo que habíamos hablado, una de las cosas que más me llamó la atención fue el énfasis sobre el proceso autogestionado de todo lo que es una banda con estas características. Y es la autogestión no solo entendida como una necesidad, sino casi como la cultura de la autogestión en la industria de la música y sobre todo la música underground fundamentalmente. Eh, creo que la pregunta va realmente más orientada a eso, a cómo ve esta cultura acentuada cada vez más en las diferentes propuestas y cómo le va a usted al respecto, que creo que es bastante ajetreado el asunto. Sí, es difícil, es complejo porque finalmente la música underground, pues siempre todo el mundo se está quejando que le falta apoyo. Y pues sí, es cierto, finalmente es difícil tener una banda. Sin embargo, pues poco a poco he ido recibiendo un poco esos frutos de lo que ha sido Ramera, recogiendo como un poco esas inversiones de lo que he hecho. Aún sigo en números rojos, pero es motivante. Poco a poco yo creo que ese camino se está recorriendo, y ahí vamos avanzando con fuerza. Eh, Me recuerda mucho el meme de la niña que se está ahogando y que hay otro niño, lo están alzando en la piscina y abajo está la calavera. Hace poco yo leía un post que hizo la banda Diamante Eléctrico, que ellos son como un rock, pues sí, un rock. Ellos ya hicieron Rock al Parque en su primer año, le abrieron a los Rolling Stones, han hecho giras internacionales y ellos estaban quejando de que, pues que les estaba quedando muy duro vivir de la música. Entonces yo Mm. pensaba un poco como ellos eran un poco el niño que se está ahogando, estaban alzando la urbana, la música urbana, y nosotros, la música underground, estamos por allá abajo supremamente ahogados. Y sí, es la realidad, pero finalmente, pues hay mucho amor todavía y ganas. Entonces, mientras existan, pues continuaremos aquí hacia adelante.
¿Usted es partidario de esa posición que dice que en el rock y en el metal todo está hecho? No, no, para nada, para nada. Yo creo que en ese sentido yo soy un radical, antirradical. Y creo que hay muchas cosas por hacer, por experimentar. De hecho, yo agradezco que existan nuevas agrupaciones que estén aportando. Eh, digamos, ahorita estoy escuchando mucho post-punk y me estoy alimentando un poco de los teclados, de ese sonido como un poco más orientado a lo digital también, porque finalmente es un paso que se debe dar. No sé si con Ramera o con otro proyecto que en algún momento me gustaría crear, pero sí creo que ahí todavía hay mucho que hacer. Hay bandas como Turnstile en Estados Unidos que ahorita están con un auge enorme, entonces estoy seguro que hay nuevas propuestas, pero pues creo que la gente joven es la que, la que la tiene la tarea de acogerlas. Creo que el rockero ha envejecido mal, creo que el metalero ha envejecido mal y se están como que se están volviendo ese papá que te tuvieron en algún momento y están pues diciendo, señalando todo. Entonces creo que hay que seguir trabajando y hay que seguir experimentando. Eh, Obviamente pues cada quien desde su esquina, desde su pedazo de espacio buscará respetar su sonoridad, mientras que no se metan con la de otros, porque pues ahí empieza el raye, que esto no es real, de que esto sí, creo que eso pasa incluso en otros géneros. Y nada, pues yo sí creo que hay todavía muchas cosas que hacer y que crear. Me gustó ese tema ahí de que se abrió un poco del post-punk, porque es una música todavía bastante por descubrir, en un estado por descubrir en Colombia, si bien es cierto que incluso ya hay incluso sitios especializados en poner esa música y demás, es mucho lo que hace, lo que pues, hace falta por ver, porque eso es además la puerta a otro mundo, es la puerta a la Europa del Este, que es una cultura completamente diferente, en un idioma, creo yo, bastante complejo de aprender, porque hasta el alfabeto cambia, pero es una música que igual está permitiendo a la gente comunicarse a través de las emociones, un poco como este existencialismo que se da, pues pongo ruso, ucraniano, serbio, eh, incluso ha pegado en otras partes del mundo. No sé, de pronto hace cuánto está un poco conectado con esa música y si tiene algún referente. A mí me queda muy difícil hablar de referentes porque los nombres rusos no los logro captar. No, no, no pasa nada. Pero igual es una pregunta interesante porque finalmente yo en la música, no sé si te pasa que uno nunca está quieto, digamos, hay un mes que escucho mucho X bandas y después paso a escuchar otro género, entonces a mí me pasa a veces que escucho mucho metal, a veces mucho heavy metal, por así decirlo, a veces escucho mucho glam, a veces escucho mucho black y de la nada estoy escuchando post-punk y a veces escucho rap, porque también me gusta mucho el rap y empiezo como a alimentar la creatividad o simplemente buscando algo en mí, no sé, saciar una necesidad de mí. Y creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta que a veces últimamente me cuesta escuchar música compleja. Y compleja me refiero a bandas como Pink Floyd, como Tool, que son bandas que hay que escuchar detalladamente cada instrumento para saber escucharlas, ¿no? Pienso yo. O sea, a veces me cuesta y no sé, siento que también es porque la vida a veces es ajetreada, ¿no? O sea, finalmente uno es un ciudadano más que tiene que pararse todos los días a levantarse y camellar. Y, y, y de tanto comer mierda a veces, me pasa a mí como que no quiero escuchar nada complejo, sino que quiero simpleza. Y en la simpleza puedo escuchar el post-punk, que finalmente es una música esencial, simple, que me llega, que me conecta, que me hace sentir tranquilo, que me da esa paz que estoy buscando de alguna manera y me voy conectando con ella. Y ahorita tengo un referente que es la banda Twin Tribes, son de México. Bueno, no sé si son, o sea, sé que son latinos, pero están radicados en Estados Unidos y tocan increíble. O sea, realmente es muy lindo escucharlos y nada, me lo disfruto mucho. Quisiera a veces como experimentar más con los teclados, con ramera, meter teclados, pero saber hacerlo, ¿no? Como incorporarlos sutilmente, no en toda una canción o añadir un teclado, sino que saber añadirlos como en ciertas partes. Y creo que en Midnight Funeral, la canción Midnight Funeral, Ujú. intentamos hacer algo así en los coros. Entonces como que me gustaría de pronto más adelante en las canciones que se puedan poder jugar un poco más con eso, porque finalmente yo entiendo que también hay como una naturalidad en cada canción y no pretendo
crear una canción tipo Motorhead y meterle teclados, pues no, no sería lo indicado. Entonces, respetar esa idiosincrasia de lo que es el metal, porque finalmente también hay un respeto a lo que es sagrado entre el sonido, pero en las canciones que se pueda añadir cosas que uno pueda experimentar. Y si más adelante se puede crear otro proyecto alternativo, pues sí, me gustaría experimentar con otros géneros musicales, a ver qué puede pasar. Veo que, digamos, y creo que lo mencioné al principio, la gama musical, digamos, de consumo suya es bastante amplia. Mm, Bastante. hay una frase que alguna vez me dijo un guitarrista hace muchos años, que es, para poder disfrutar el metal como nunca, de vez en cuando hay que salirse un poco del margen y volver a probar ese sabor esencial, como el abstemio que deja de fumar o de tomar por un tiempo, se da Total. una vuelta por otros mundos y vuelve y siente casi como esa primera vez, ¿no? ¿Qué importancia tendría esa diversificación, digamos, cultural en la música? Es que Juan, o sea, es simplemente plantearte una pregunta de por qué la gente está escuchando urbano hoy. O sea, a veces yo me lo planteo, ¿sí? O por qué la gente está yéndose a Spotify. Bueno, obviamente el mundo, la digitalización de todo. Pero yo creo que la gente se está acercando al urbano o al rap también es por el mensaje. Voy a hablar específicamente del rap. Y es porque el rap, por ejemplo, transmite un mensaje que es fácil de conectar. Digamos que de alguna manera nos hemos alejado un poco con el rock y con el metal. Yo sé que hay bandas que lo hacen muy bien, pero creo que el rap ahorita lo está haciendo mejor, por así decirlo, eh, y logra conectar de alguna manera con las vivencias de la gente joven, con su realidad, con su sociedad, que de pronto con el rock y con el metal hemos estado un poco alejados. Y yo creo que eso fue lo que me chocó un poco cuando escuché Primer Régimen, que siento que me conecté muy bien con ese punk, con esas bandas como Final, como Muro, como Z Suicida, como Primer Régimen, que me gustó mucho la manera en que su mensaje lo estaban dando, siento que conecté muy bien y de alguna manera es lo que intento hacer con Ramera, obviamente yo creo que ahí también va un poco el tema del idioma, en qué idioma vas a cantar, si cantas en inglés o en español, obviamente si canto en español voy a llegar un poco más lejos aquí en Latinoamérica, pero también buscando un poco llegar a otros lugares, pues también hay una necesidad de cantar en inglés. El metal está hecho en inglés, tristemente o felizmente para algunos, entonces finalmente sí tengo que adaptarme al mundo. Y nada, me alimento un poco de otros géneros musicales, ahí está también el post-punk y mirar de qué están hablando. Eh, Muchos están hablando de temas como muy personales, a veces ser personal en el metal, a veces, no siempre, puede ser difícil. Entonces, intentar hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Porque no puedes crear una canción o escribir una letra pensada en un post-punk y añadirla al metal. O sea, de pronto hay que cambiar cositas y pulirlas. Y lo mismo con otros géneros como el rap, como el hardcore, que pues cada género tiene su idiosincrasia. Entonces hay que saber respetar y saber conocer esos límites, esas barreras de cada género. Es que es curioso e interesante al mismo tiempo el comentario que hace sobre la música, la verdadera música urbana, porque la que llaman música urbana en el ámbito mediático y comercial creo que es la equivocada. Eh, pues en este caso usted se refiere pues al rap y al hip hop. Y creo que en el contexto bogotano son músicas que se enmarcan por fuera del marco, es decir, en la periferia social, en la periferia cultural, moral incluso, y tal vez estas son pequeñas aseveraciones que aventuro ahí, eh, tienen ese éxito comunicativo con los jóvenes porque de pronto se logran meter un poco en esa experiencia cruda muchas veces explícita y hasta vulgar que está en en la sociedad colombiana. Su día a día, Eh, de hecho, a mí me llamó mucho la atención hace un tiempo un proyecto llamado Oscuro Records, de rap, donde absolutamente todo es, digamos que lo peor de lo peor y más oscuro en la ciudad de Bogotá. Bueno, son, son pequeñas referencias que me van ahí como llegando a la memoria, pero que creo que no está de más un poco observar y observar críticamente, ¿no? digamos que a mí me parece interesante ver cómo, o sea, lo que acabas de decir, o sea, yo también me he dado cuenta que en el rap también ya hay gutural, ¿sí? Algo que era
de nosotros, ellos cómo han añadido esa voz gutural a su música y cómo se está adaptando. Obviamente todavía está muy en el underground del rap y en el rap de ese que se conoce como muy calle, pero me he dado cuenta que está pasando. Entonces, a veces yo simplemente me siento, escucho y digo, como, oiga, ¿en qué momento pasó esto? También me he dado cuenta de proyectos como muy bogotanos. Hay un proyecto de un cantante que se llama El Calvo, que le canta a Bogotá, y entonces el man le canta al desayuno típico colombiano, como a esa changua, a esa típica casa bogotana, como incluso a la arquitectura. Entonces uno se pone a pensar, oiga, esta gente está haciendo esto, ellos están incorporando cosas de esto, en el hardcore está pasando esto, en el post-punk está pasando esto. ¿Qué podemos añadirle nosotros al metal como para revivir esa llama aún más? Y bueno, obviamente respetando, o sea, eso sí, esencial, la idiosincrasia de lo que es el metal, pero entonces, ¿cómo podemos acercarnos a ese sonido que estamos buscando? Y de alguna manera uno se da cuenta cómo está evolucionando el sonido en sí. O sea, creo que para nadie es un secreto que hoy está pegando muy fuerte es el metal punk, por así decirlo, o el hardcore, ese metal como crossover, por así decirlo, de bandas Sí. como Power Trip o Enforced, está ahorita sonando muy fuerte y tiene muchos seguidores. Entonces, digamos que uno dice, bueno, ¿qué están haciendo ellos en Estados Unidos? ¿O qué están haciendo estas bandas de Europa de speed metal como el Reaper? Para de pronto llegar a esta audiencia, además de tener un sonido crudo y tradicional, de qué están hablando. El Reaper incluso en su último álbum se atrevió a añadir como instrumentos típicos de Escocia. Entonces uno dice, bueno, de Colombia, ¿cómo puedo hacer eso? No sé, meter una gaita, incluso un acordeón, pero ¿cómo lo puedo hacer respetando lo que es el metal y la esencia así, del sonido? Es una tarea que tenemos que darnos como tal las bandas, los que estén interesados, los que quieran, porque hay muchos puristas que no van a querer nunca hacer algo así, pero pues digamos que a veces sí, simplemente pues me gusta escuchar y decir como, bueno, qué podría pasar, cómo podría sonar y de pronto imaginarme algún escenario. Sí, de hecho, que quería mencionar ahí un ejemplo, porque hay un músico famoso, entre comillas, famoso de Colombia de metal que está haciendo algo muy bacano con sonidos colombianos, que es Julián de Vitamed Mortem. Ok. Pero, entonces ahí va. A que frente a eso, me parecía que vale la pena pues resaltar lo que hace Julián Thanatos de Vitamed Mortem con otros de sus proyectos musicales. Nibram, sí, creo que se pronuncia así, es uno de ellos donde uno puede incluso sentir música del Pacífico colombiano Exacto. entrando en, en fragmentos, en momentos específicos de la canción, empatando y también reivindicando el idioma, ¿no? Me parece algo muy interesante. Y de hecho, Vitanet Morten, o sea, en su sonido ya suena muy colombiano, ¿no? O sea, Ujú. de alguna manera sus riffs, el tempo en el que van, la batería, cómo cantan, si uno los escucha y sus letras, uno se da cuenta como, oiga, esto suena muy de acá. Y es una manera, o sea, narrativamente es diferente a lo que estamos acostumbrados a hablar del conflicto armado y lo típico. Es otra manera de conectar y, bueno, de buscar relatar un discurso. Muchas veces también podrá sonar un poco como desgastante el tema del conflicto armado, entonces, bueno, me puedo incluso acercar un poco al mito, de la leyenda que hay acá, de que me puedo alimentar, bueno, de la literatura, del mismo cine, de la realidad, pero vista de otra manera. Entonces, hay que analizarlo, por eso voy a otros géneros, cómo lo están haciendo ellos, de alguna manera, cómo me puedo alimentar y cómo puedo acercarme a hacerlo para que en un futuro Ramera suene bien. Obviamente, pues siempre el interés es respetar la esencia y nada, trabajarle muy duro para que pues, esa creatividad algún día dé frutos de algo interesante y que pueda aportar un granito. Fíjate, ese es un comentario ahí para complementar algo de lo que usted dijo de Vitamed Mortem. Hace unos años al canal de ellos subieron un video, digamos, entre comillas, tutorial de cómo hacer composiciones en death metal, pero básicamente era un ejercicio de deconstrucción de una obra de Vitamed Mortem, y dentro de toda esa deconstrucción, las escalas y la escala y las notas que estaba utilizando Julián, él mismo lo definía como una sonoridad muy gitana. eh, eh, que a su vez tiene una influencia súper importante en la música española, como el flamenco, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, digamos que en ese mundo hispano, y, o más que colombiano, ibérico,
también hay una influencia interesante cuando uno se toma un poquito el trabajo de escuchar. de construir, ¿no? Si se puede decir así, de relojería, un poquito de mirar las piezas sin perder la catarsis, que es tan placentera y tan importante. Exacto. A mí, digamos, alguna vez estaba escuchando uno de los últimos álbumes de Bomba Estéreo y yo me daba cuenta que alguien que quiera crear una banda de folk colombiana, ahí hay pistas muy grandes de lo que puede ser una banda de folk. Pistas en sus instrumentos, en su sonoridad, y agarrar eso y crear una banda adaptada al metal. Esa no es mi tarea porque finalmente no me interesa crear una banda de folk, pero no sé, lo dejo de pronto a alguien que le interese escuchar y de pronto alimentar un poco ese oído para que más adelante pues pueda crear su proyecto. Y nada, con Ramera pues finalmente pues tampoco es que yo sea el más afín a experimentar con Ramera en específico, me gustaría hacerlo más, ya veremos a futuro si se da, pero con Ramera igual siempre he tratado de mantener una esencia del sonido y es como a lo tradicional, entonces ahí me voy a contradecir un poco. Eh, pues me han inspirado un montón de bandas muy tradicionales, entonces incluso las bandas modernas que me gustan también tratan de imitar un poco lo tradicional. Entonces también pues siempre hablo del respeto pues como a la idiosincrasia de lo que es el metal. Y nada, pues si de pronto más adelante se da la oportunidad de experimentar con una o dos canciones, pues sería cool, sería chévere. Pero por ahora seguir trabajándole a lo que nos gusta tanto, que es como ese metal tradicional. Claro. Mire que todo esto me ha dado pie a una cosa que no iba a hacer, pero la voy a hacer y es una pequeña, un pequeño ejemplo que traje aquí a colación y es que esto de tomar varias cosas y saberlas combinar, saber jugar las fichas, saber organizar las piezas del rompecabezas, no solo funciona en la música, sino que funciona en la literatura y ahí es cuando en la historia del arte se puede aprender un poco de cada cosa. En 1983, eh, el escritor colombiano Daniel Samper Pizano, es decir, el padre de Daniel Samper Ospina, Sí, eh, escribió para la revista Diners en el 83 un texto llamado Instrucciones para ganarse el Nobel de Literatura. Entonces, como que medio en broma y medio en serio, terminaba diciendo que lo que hacía que lo que había que hacer era tomar fragmentos de las obras más importantes de la literatura, saberlas combinar y darles una intención propia. Entonces terminaba combinando un poco el intro de Cien años de soledad con el del Quijote y con el de Moby Dick, y al final era tal la combinación que terminaba creándose algo realmente original. Reitero, medio en broma y medio en serio, que tampoco se exacto, trata de coger a las malas cosas y extraerlas, ¿no? exacto. Interpretarlo de una manera pues como tan tonta sí sería una pérdida de tiempo, pero creo que debe haber un poco la reflexión para el que quiera echarle cabeza, de que los elementos siempre están en el aire. Lo que hay es que saber, la inspiración, creo yo, es el saber ver y el saber interpretar qué es lo que está ahí en el ambiente. Y digamos que uniendo esto, atándolo un poco, o sea, estoy de acuerdo, pero atándolo un poco como a la escena internacional, por así decirlo, pues finalmente a la escena internacional, a los sellos en particular, también les interesa ver qué está pasando acá, en estas latitudes, pienso yo. Y de pronto les puede, no sé, puede que les interese también como esos sonidos tradicionales, llevándolos al metal, y de pronto un sello se pueda interesar en una propuesta. O sea, sería un poco aburrido para ellos que sigamos imitando un poco lo que se lleva haciendo por décadas en el metal. Así, pues, vuelvo y caigo en una contradicción porque finalmente yo también, pues, siempre caigo, o sea, no siempre, pero a veces termino sonando como otras bandas. Tal vez es Ujú. porque pues, finalmente hay un amor innegable al metal tradicional, pero de pronto sí, digamos, incorporar nuevos instrumentos. Sé que en el último álbum de esta banda nueva, Poison the Preacher, también han incorporado cosas nuevas, como que han estado tratando como de experimentar y pues me parece interesante ver cómo otras bandas jóvenes están tratando de hacer algo así, de jugar con sonidos y con instrumentos típicos de Colombia. Entonces, pues sería interesante, ¿no? Incluso para los sellos europeos pues que son muy difíciles de contactar y muchas veces a mí me ha pasado como que me cierran puertas por el hecho de que sueno como a otras bandas, ¿no? Entonces, pues ese puede ser también otro punto de partida y otro lugar
otra perspectiva, por así decirlo. Sí, ahí me da pie para preguntar cómo fue ese contacto con Oswari Records de Polonia, y cómo se termina dando ese encuentro a pesar de todas esas dificultades que usted menciona. Exacto. Ah, bueno, entonces ahí me tengo que retomar un poco a la anarquía. Y es que cuando yo terminé de grabar el Anarquía y Destrucción acá en Bogotá, en el estudio Epia Studios, ese es el estudio de las bandas de punk de Primer Régimen y otras bandas de punk. Ahí grabé yo. Y resulta que en la parte del máster, pues yo los contacté a ellos, les pregunté, yo había escuchado una banda en este canal de Black Metal Promotion, es la banda que le mencionaba ahorita, Okrutnik. Yo escuché Okrutnik y quedé como, wow, este sonido está muy chimba. Contacté al estudio, el estudio donde ellos masterizaron, que era High Gain Studios. Les escribí solamente para hacer una cotización, pues dije, pues nada pierdo con preguntar. Y me dieron un precio muy asequible, o sea, era competitivo con lo que se estaba pasando acá en Colombia. O sea, yo pensé que era impagable, pero realmente era algo pagable. Entonces, como que, no sé, se me metió esa idea en la cabeza de masterizar con ellos y les envié las canciones, les pagué y ellos me contactaron, ellos me dijeron, nos escuchamos del disco, nos gustaron las canciones, vamos a contactarlo con Matthew de Oswald Records, a ver si él de pronto está interesado. Pasaron meses después de que me dijeron eso y yo quedé como con la expectativa de qué habrá pasado, será que sí le interesó, será que no. Yo lancé el disco en digital, el disco se fue muy fuerte en ese primer lanzamiento de la anarquía. Eh, y yo dije, no, pues este man nunca me escribió, me escribieron fue de Costa Rica, el sello Sanatorio Records, y ellos estuvieron interesados primero, entonces yo les dije, no, listo, de una, trabajemos. Sin embargo, para esa época prepandémica, como que todo todavía estaba muy difícil de prensar, de trabajar, las cajas, no había plástico para los CDs, entonces como que pasó un tiempo y pues los de este sello Sanatorio Records también le estaba costando un poco. Entonces quise escribirle a ellos, ¿sí? Quise tocar la puerta y dije, bueno, no me escribieron, pero les voy a escribir a ver qué pasó, si de pronto les interesó o no, para confirmar la respuesta. Y le escribí a Matthew de Osai Records, él me dijo que sí, que había escuchado el disco, que estaba interesado, pero que estaba un poco como ocupado con otras bandas con las que estaba trabajando, pero que le diera un tiempo. Yo le dije que perfecto, pasó como alrededor de, yo creo que alcanzó a pasar como un año. Y nada, me escribió, me pidió las canciones, envié el arte, envié absolutamente todo y lo fui enviando. Paralelamente con el sello de Sanatorio Records de Costa Rica fue lo mismo. Y nada, fui compartiéndole los archivos, las canciones, el arte, y cada sello empezó a trabajar en lo suyo. Hablé con Oswald y le dije, mire, yo también estoy trabajando con Sanatorio en Costa Rica, como para evitar ahí como eh, algún problema. Ellos me dijeron que no había problema porque el mercado de Centroamérica es diferente el que ellos tenían en Europa. Y nada, se Sí. fue. Oswari lanzó eso, me apoyaron mucho, me metieron en muchos magazines en Europa, entrevistas más bien escritas que me enviaban de otros, de blogs europeos y nada, llegué a sonar muy fuerte, pues fuerte relativamente, por así decirlo, en Polonia y tengo varios fans de Polonia que son fans de la banda. Y pues algo parecido sucedió con Witches Brew de Alemania, que son los que Ujú, editaron el vinilo, que es este. ujú. Que con ellos, bueno, lancé el Midnight Funeral, pero como que pues todos esos aprendizajes que te deja un lanzamiento, pues entonces vas recogiendo un poco todo eso. También hablé con Santiago de Strike, él es un parcero, y él me dijo, toque puertas, escribir a estos sellos, escribir a estos antes de hacer el lanzamiento, porque pues uno es muy ignorante en el mundo de la música, uno simplemente quiere lanzar la música y ya. Entonces como que antes de lanzarlo, empecé a escribirle a varios sellos. Uno de esos que me abrió las puertas fue Witches Brew, que es una chica, y ella me dijo, listo, yo estoy interesada en sacar los vinilos, con Usuari podemos hacer o sea, hacer un trabajo mancomunado, ellos se encargan de CDs y cassettes y nosotros de vinilos, y a la vez nos ayudamos a distribuir el material en Europa, tanto en Polonia como en Alemania. Eh, Muchos de ellos también me cerraron las puertas, o sea, me dijeron que no, pero pues eso es parte también del aprendizaje. Y nada, con este sello de Alemania, pues también me fue muy bien. La edición fue un 10 pulgadas que pues quedó increíble.
y nada, pues he tenido una acogida muy fuerte en Europa, afortunadamente, pues muy chévere, o sea, eso me motiva mucho como para continuar, incluso la chica de Witches Brew me dijo que más adelante le gustaría seguir trabajando con Ramera, que estaba muy pendiente de lo que hiciéramos, y nada, pues ahí estoy pues tratando como de camellar un poco en todo, pues obviamente necesito recoger un poco esa inversión que hice para pues seguir más adelante lanzar el futuro álbum o split que se venga. Y me gustaría también preguntar por las personas que trabajan con usted a nivel instrumental, a nivel, digamos, de banda de grabaciones en las producciones de Ramera. Si bien es cierto que las composiciones y las letras son absolutamente de su autoría, pues las ejecuciones creo que sí cuenta con el apoyo de algunas personas, que acá pues hay algunas mencionadas en este trabajo. Sé que en batería estuvo Hannes Robles, por lo menos en My Night Funeral. Ah, sí, solamente en My Night Funeral, porque en el anterior estuvo, creo que Alejandro, creo que es, En las si no me baterías equivoco. estuvo Santiago González de Primer Régimen. Santiago González, sí, 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 sí. Eh, entonces, dando obviamente por sentado la experiencia con Primera Frontera y el por qué estuvieron en la canción que estuvieron, ¿cómo se dan digamos, esas asociaciones o alianzas con otros músicos para la ejecución de las canciones y sus grabaciones? Juan, yo creo que yo soy un man muy curioso. Entonces, digamos que en el Anarquía y Destrucción pasó que yo hice las canciones en el 2019 y empezó la pandemia. Y empecé como a buscar estudios donde podía grabar. Encontré algunos estudios de algunas bandas que me gustaba el sonido, como, bueno, no voy a decir el estudio, pero un estudio donde trabajó Perpetual Warfare. Y como que coticé, pero había unos precios que, digamos, se acercaban, otros que no tanto. O sea, finalmente hacer música es costoso y sonar bien, ¿no? O sea, sonar competitivo. Entonces seguí tocando puertas y en esa época de la pandemia, Radiónica creó el canal digital Radiónica, que era como un programa donde invitaban a músicos a hacer reseñas de producción musical, composición, construir escena, management. Y en uno de esos capítulos llevaron a Santiago González, que es el baterista de Primer Régimen y a la vez es el productor de todas estas bandas de punk que a mí me gustan. Lo entrevistaron y él explicaba un poco cómo es que mezclaba las bandas, cómo es que pulía el sonido para que no sonaba tan chatarrero. Y yo ya me estaba dando cuenta que estas bandas estaban girando en Europa, estaban llegando a Japón a tocar. Muro tocó en Inglaterra, que es la meca del punk. Entonces yo decía, bueno, si este man hizo esto con ese sonido, pues qué chimba sería que con Ramera pudiésemos trabajar también. Entonces se terminó la entrevista y una vez le escribí un mensaje, le dije, mire, acabo de escuchar el programa, me gustó mucho, me gustaría trabajar con mi banda es de thrash metal, pues en ese entonces yo ya había definido que era thrash, y el man me dijo que sí, que de una, había empezado la pandemia y pues ellos fueron muy conscientes como del apoyo, y creo que es algo muy, muy, muy bonito de ellos, es como ese punk apoya punk, bueno, sí, como que no hay una envidia o como que no hay un afán pues, de lo monetario, obviamente es necesario, pero como que me extendieron la mano y les envié las canciones, las escucharon y me dijeron de una, vamos a camellar. Ahí, qué pena que me extienda tanto, eh, Agradezco. pasó que les envié las canciones y ellos me dijeron, bueno, ¿quiénes son o sea, usted está solo, quién va a interpretar las guitarras, las baterías? Entonces yo les dije que iba a conseguir un guitarrista y un baterista, porque en esa época yo solo tenía esta guitarra acústica que se ve acá atrás, no tenía guitarra Ujú. eléctrica. Entonces ellos me dijeron, hagamos una cosa, usted graba los bajos, eh, Santiago, que él es baterista, yo grabo las baterías y mi socio con el que trabajo, él puede hacer las guitarras. Nos paga ahí como algo y le camellamos. Y yo les dije, de una me parece una buena idea y así lo hicimos. Eh, Todo fue, digamos que como hecho de alguna manera con las uñas, con mucho apoyo por parte de ellos. Y ahí fue que grabamos ese Anarquía y Destrucción. En las baterías estuvo, como le decía, Santiago González, en las guitarras estuvo Andrei Fuentes de la Anarquía y Destrucción. Y ya, eso se fue muy fuerte. Después yo fui y grabé los bajos y las voces y ya consolidamos todo, mezclamos y después pasó lo que te estaba contando de Polonia, que le escribí a este otro estudio y Sí. nada. Y ahorita con el Midnight Funeral, bueno, también pues un poco lo aprendido de la anarquía, digamos que yo también quería tocar las guitarras porque finalmente es mi música, mis composiciones, entonces también como que
ya había comprado guitarra y dije como listo, vamos a hacerle. Sin embargo, hay algunas partes de las canciones, de mis composiciones, que yo sabía que no dominaba del todo. Entonces quise buscar la ayuda del ex guitarrista de Ultra Kill, Sebastián Parra. Le pedí ayuda a él y él muy amablemente quiso colaborarme. A Hannes Robles, que también hizo parte de Ultra Kill, como también, él siempre ha hecho de alguna manera parte de Ramera, Hanner. Él grabó también la canción Reign of Doom en el Anarchy y Destrucción. Es una colaboración ahí también con él. Él graba una parte de las letras y yo otra parte, como que le respondo. Entonces, de alguna manera, Sí. Hanner siempre ha estado muy cercano a Ramero. Le dije que si me ayudaba con las baterías, él me dijo que sí, que de una, que no había ningún problema. Y así fue. Busqué un estudio, que esta vez cambié de estudio porque pues obviamente ya después de la pandemia los precios se incrementaron un montón. Busqué otro estudio que me gustó porque escuché una banda y este estudio es Revolution Studio en Suba. Fui, grabé allá unas guitarras, otras las grabó Sebastián, Hannes grabó las baterías muy bien y yo después grabé los bajos y las voces. Esto también me acuerda un poco lo que decía Alex Oquendo, que él hablaba de su otro proyecto de Morbid Macabre en la entrevista que hicieron, que Sí. algo muy, muy típico del ultrametal es como doblar las voces. Y pues finalmente con Ravera siempre doblaba voces en completas o en ciertas partes. Entonces siento que de alguna manera, respetuosamente hablando, creo que también puedo tener una influencia del ultrametal. A eso me refería inicialmente, ¿sí? No quiero faltar el respeto a la escena de Medellín. Y nada, finalmente grabé lo que le decía del Mina Funeral ahí en Suba. Después escuché otra banda que me gustó mucho. Esta banda está ubicada en Serbia, se llama Climovian, creo que se llama así. Me gustó mucho el sonido. Bueno, escuché un montón de bandas y le escribí un montón de estudios porque yo quería mezclar en Europa o en un lugar donde me gustara el sonido, independiente que fuera América, Europa, donde fuera. Y este estudio de Serbia me gustaba mucho como sonaba, entonces le escribí a esta persona, al dueño del estudio, se llama Midnight Studio, y él muy amable, o sea, me respondió de una manera muy amable, me atendió, incluso me dio consejos, me dijo, haga esto, cuando vaya a grabar, haga esto, y camellemos. Entonces me gustó mucho como esa sintonía que tenía el man, como esa predisposición, como de vamos a hacerlo de esta manera. Y nada, grabé acá en Bogotá y le envié las canciones para que mezclara y masterizara, y todo se dio muy bien, supremamente rápido, en orden, sin ningún problema, y el sonido me gustó mucho. Obviamente hay cosas que a futuro quisiera mejorar, pero creo que es un sonido mucho más cercano a lo que estaba apuntando con Ramera, este Midnight Funeral. Pues Andrés, después de haber hecho este recorrido, digamos que en general, haciendo algunas paradas, pero siempre quedará algo pendiente en el camino, que seguirá actualizando. Creo que igual si hay una pregunta clave para que la gente pueda seguir indagando y pueda seguir relacionándose con la música de Ramera y con todo el proyecto, y es, pues básicamente, en dónde pueden encontrar material físico, material musical, material de merchandising, pues, y también en dónde pueden seguir a la banda en redes sociales para mantener esa actualidad sobre lo que vaya ocurriendo con el proyecto. Ok, bueno. En Facebook estamos como Ramera Band. A veces aparece, a veces el algoritmo me censura un poco por el nombre, entonces hay que escarbar un poquito para encontrarme. En YouTube estoy como Ramera Band, sin Band en inglés, y en Instagram estoy como Rame, Ramera Banda, ahí sí está en español. Y en Spotify, Ramera, en SoundCloud, en otras aplicaciones, Ramera, y nada, yo creo que ya por la fotico del demonio ya me pueden ubicar un poco más fácil. Tengo material disponible aún para los que estén interesados, tengo CDs, me quedan un par de vinilos, los cassettes ya se fueron todos, me quedan un par de camisetas por ahí también disponibles al que esté interesado. También pueden contactar a Vestigio Records, que con ellos me han estado apoyando fuertemente desde que empecé este proyecto, a cual les hago un agradecimiento, les envío un saludo muy especial. Y también, bueno, me pueden contactar por el correo electrónico también, que es ramerahorrortrash@hotmail.com. Entonces ahí también me pueden contactar, estoy pendiente de cualquier eventualidad que tengan, propuesta o interesados, y con mucho gusto acá los atiendo
y nada, pues muchísimas gracias Juan también por este espacio, por darse la tarea de construir escena en esto, en este mundo del underground. Y nada, muchas gracias por creer en este proyecto que hasta ahora está empezando. No, Andrés, de verdad brutal. Los mejores vientos con Ramera. Esperamos pronto ver ese toque en vivo. Me encantaría tener esa experiencia, pero como cada cosa debe llegar a su momento, Yo en el por ahí vi, momento. yo por ahí vi que hay un promotor que está interesado en traer a Diabolic Night. Solo como tip, es que Midnight Funeral, la canción Midnight Funeral, está inspirado en Infernal Power de Diabolic Night. Entonces, si de pronto está interesado, ahí como recado se lo dejo. Si de pronto está interesado, sería cool de pronto poder compartir tarimas con ellos. Listo, buen punto ahí para resaltarlo. Pues Andrés, de verdad, gracias y pues que no sea la última vez que estemos aquí conectados conversando sobre música, sobre metal, que finalmente es la labor que hacemos y lo que nos gusta hacer. Exacto, Juan. Y no, de nuevo, muchísimas gracias. Yo sé que construir escenas es muy duro, quejas, reclamos, nadie nunca está conforme con nada, pero estos espacios siempre son muy constructivos y nada, muchísimas gracias. Esperamos que más adelante se repita y con un material un poco más sólido y una banda un poco más grande de lo que incluso pienso. Pues así será y ustedes, metaleros, allá en sus casas, nos vemos en la próxima con más invitados, con más diálogo, con más música, con más metal.